Alsina, ¿me das la hora? Claro que sí, son las 8 en punto de la mañana, 7 de la mañana en Canarias. Buenos días desde Onda Cero. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Estamos a lunes 15 de septiembre, año 2025. Esto es Más de Uno, esto es Onda Cero, es la radio que está al día. Déjame que les cuente una historia que es muy corta, ya verán. Había una vez un niño, hijo de padres emigrados, o refugiados más bien, tirando a pobres. El padre era bibliotecario, la madre maestra de historia, maestra de dar clases particulares en casa. Vivían en un apartamento diminuto, lleno de libros y vacío de comodidades. Los padres trataban de pasar la mayor parte del tiempo fuera de ese apartamento diminuto, y entonces quedaban en los cafés con los amigos para conversar sin límite de tiempo. Eran capaces de conversar 7 días seguidos con sus 7 noches, según la impresión seguramente exagerada que quedó en el niño. Como no había más familia con la que dejar a la criatura, y para aliviar su soledad incuestionada, pues los padres se lo llevaban a todas partes, cafés y conversaciones interminables con los amigos incluidos, ¿no? Y le decían al niño, pórtate bien, que significaba estate callado, pórtate bien y te compraremos un helado. Aquel niño se acostumbró, para no morir de aburrimiento, a imaginar historias sobre las personas que entraban o salían del café, de dónde vienen, qué relación tienen entre ellas, qué problemas les esperan en casa, cómo son, qué piensan, dónde viven o a qué aspiran. Y aquel niño, pues por supuesto, acabó convertido en escritor. Me hice escritor, contaría cuando le entrevistaran, a causa de la pobreza, de la soledad y de los helados. Imaginar vidas ajenas le sirvió ya para el resto de su vida, le sirvió para hacer 2 cosas. Una, ganarse la vida, fabulando, escribiendo novelas. Y 2, ponerse en la piel del otro. Y esas 2 actividades son las que resumen, creo yo, la obra de Amos Oz, el novelista y el opinador, sus libros y sus artículos de prensa. Ponerse en la piel de quien no piensa como tú, le vacunó contra el fanatismo y le ocupó en entender a los árabes que vivían a unos pocos kilómetros de él residía en Jerusalén, y a los palestinos que habitaban su mismo territorio. Amos Oz era israelí, por supuesto, fundador del movimiento Paz Ahora, predicador incansable de la repartición del territorio entre su pueblo y el pueblo palestino, y defensor de los 2 estados mucho antes que casi nadie. Tachado de traidor por muchos de sus compatriotas, que le llamaban traidor y equidistante, y cordero camuflado a ojos de muchos palestinos que nunca llegaron a creer que realmente pensara lo que escribía. Sus libros alcanzaron éxitos de tirada sobresalientes en Israel, y su editor le explicó una vez por qué. Le dijo, es que hay personas que compran 10 o 12 ejemplares de cada una de tus novelas, de cada uno de tus libros, y él dijo, para regalarlos, y le dijo el editor, no, para quemarlos. Amos Oz murió hace 7 años, sin haber llegado a ver un Estado palestino en términos de igualdad con el Estado de Israel. Sí llegó a haber 9 años de gobierno de Netanyahu, y ocasión tuvo de escribir contra los crímenes de guerra que, en su opinión, cometía el ejército israelí en Cisjordania. Y ocasión tuvo de desear que Benjamín Netanyahu y su forma de entender el poder se fueran al infierno. Dejó escrito que el peor mal que debilita a la sociedad israelí, al cabo de tantos años de conflictos armados, es la indiferencia. Y dejó escrito que los ataques de Hamás merecen una respuesta militar, pero limitada. Y dejó escrito, en fin, que cuantos más israelíes sean asesinados en los atentados de Hamás, es mejor para Hamás. Y cuantos más palestinos sean asesinados por el ejército de Israel, también es mejor para Hamás. El escritor nunca había cumplido su deseo humorístico de ser contratado como profesor de fanatismo comparado en alguna universidad europea. Este fin de semana nos deja la imagen devastadora de cientos de familias, si no miles,
avanzando lentamente por la carretera de la costa que une la ciudad de Gaza con los campos de desplazados en el sur. Críos con mochilas, mujeres con hijos en brazos, coches destartalados y camionetas atiborradas de muebles, de esteras, de ropa, de objetos de toda clase, recuerdos de toda clase que constituyen la historia de cada una de estas familias. El viaje interminable, de apenas 10 kilómetros, pero interminable, de miles de personas forzadas a evacuar su ciudad, so pena de ser eliminadas en alguna de las acciones dinamiteras del ejército israelí a las órdenes de su gobierno bombardero. El gobierno de España tenía un trabajo ayer que hacer y era garantizar que pudiera desarrollarse la última etapa de una carrera ciclista. Esa era su tarea. Así lo había asumido el representante de Sánchez para Madrid, delegado del gobierno Francisco Martín Aguirre, creo que le llaman Fran, y el delegado, o sea, el gobierno, fracasó en esa tarea, porque la vuelta no pudo terminar. Incapaz el gobierno de asegurar la integridad de los ciclistas e incapaz de mantener despejadas las calles del recorrido. Casi 3.000 policías, dijo el gobierno que había movilizado. Y era alguna crónica, decía, ni cuando la cumbre de la OTAN hubo tanta policía en Madrid, blindado. Bueno, pues no bastaron, se ve, para cumplir con la tarea. El trabajo del gobierno era hacer posible que quien quisiera manifestarse por Palestina o por la desaparición del Estado de Israel, que también aparecía en alguna pancarta ese lema, lo hiciera, pudiera manifestarse con normalidad y que la vuelta pudiera llegar a meta y proclamar vencedor en el podio también con normalidad. Consiguió lo primero, quien quiso pudo manifestarse, y no logró lo segundo. Con la duda que ahora queda, y es responsabilidad del gobierno que esa duda ahora permanezca, respecto de la voluntad real que tenía el gobierno de que la vuelta pudiera completar su recorrido. Vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas, pero también nuestra admiración a un pueblo como el español que se moviliza por causas justas. Por la mañana había mitineado el presidente a favor de su propia causa, usando el truco este de decir que respetas a los deportistas, pero que sobre todo admiras a quienes están tratando de que los deportistas tengan que quedar separados suspendiendo la vuelta. Digo, la duda sobre la voluntad real del gobierno respecto de la vuelta es muy legítima porque lleva 3 semanas quitando importancia a los incidentes y defendiendo que el equipo israelí o patrocinado por un israelí tenía que ser expulsado de la carrera. Y la duda es legítima sobre todo a la vista de la satisfacción con la que el delegado del gobierno en Madrid compareció anoche, habiendo fallado su dispositivo, para celebrar el balance de la jornada. El extraordinario dispositivo desplegado en el día de hoy por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado nos permite informar de que la manifestación en protesta por el genocidio de Gaza que se ha producido esta tarde en nuestra capital se ha resuelto sin incidentes graves. En Madrid, hoy, se ha interrumpido una carrera ciclista. Y se ha interrumpido porque el pueblo de Madrid ha enviado al mundo un inmenso mensaje de solidaridad. El delegado de la Moncloa utiliza interesadamente la manifestación ciudadana pacífica para diluir los incidentes de desorden público que acabaron provocando que la carrera fuera abortada. No fue el clamor del pueblo de Madrid lo que impidió que los ciclistas llegaran a meta. Fue la incompetencia de la delegación de gobierno en Madrid a la hora de atajar el boicot y de restablecer la normalidad en el trayecto que quedaba por recorrer. Anotemos en el nuevo manual de supervivencia político, que es un poco la esencia de nuestro tiempo, manual de supervivencia, esto de camuflar tu fracaso proclamando con enorme sobreactuación una evidencia. En Madrid, en los últimos meses, no se han asesinado a 65.000 niños, no se ha bombardeado hospitales, no se ha acribillado a niños y niñas. En Madrid no se mata a la gente de hambre. Donde todo eso está pasando es en Palestina. Y, naturalmente que nada de todo eso pasa en Madrid. Y naturalmente que sí pasa en Gaza. En Madrid lo único que pasaba ayer era una prueba deportiva, que el gobierno se comprometió a proteger y no supo o no quiso hacerlo. Bien por negligencia,
bien por dejación de funciones, el delegado haría bien en colgarse menos medallas. Y tanto él como Ayuso o Almeida igual deberían abstenerse ya de hablar en nombre del pueblo de Madrid. El pueblo de Madrid ha enviado un mensaje al mundo, dijo el delegado. El pueblo de Madrid no son disturbios que impiden una vuelta ciclista, dijo ayer el alcalde. Hoy Madrid no se ha desbordado de manifestantes, hoy Madrid se ha desbordado de violencia. Violencia de la cual hago directo responsable, insisto, como alcalde de esta ciudad, al presidente del gobierno por sus irresponsables declaraciones esta mañana, teniendo en cuenta lo que ha pasado para cancelar la Vuelta Ciclista a España. Bueno, ahora que la vuelta ya ha terminado, pero lo de Gaza no. La pregunta que habrá de responder el presidente en algún momento es: ¿con qué otras acciones de protesta celebraría él que el pueblo español siguiera presionando a Netanyahu? Si mañana alguien propone boicotear cualquier actividad, cualquier empresa, cualquier marca que tenga relación con Israel, pongo por caso, lo celebrará también el presidente. Si alguien propone, qué sé yo, sitiar la embajada de Israel en Madrid, lo aplaudirá el gobierno. Si alguien propone cercar Radio Televisión Española e impedir el acceso de sus trabajadores hasta que abandone el concurso de Eurovisión, lo alentará también el presidente. Si alguien boicotea los actos del propio gobierno de España por mantener vivas las relaciones diplomáticas con el Estado genocida de Israel, también le producirá admiración. ¿O todo eso ya no? Porque esta frase del ministro Óscar López anoche, en el día en el que el gobierno no fue capaz de mantener el orden público, vale para justificar casi cualquier cosa. Dijo Óscar López: lo siento por la vuelta, pero lo siento más por los palestinos masacrados. Lo siento por Eurovisión, pero lo siento más por los palestinos masacrados. Lo siento por las universidades españolas que colaboran con universidades de Israel, pero más por los palestinos masacrados. Es que ha dicho la ministra de Deportes, que es Pilar Alegría, que tiene todo el sentido boicotear una carrera ciclista porque detrás de uno de los equipos está el Estado de Israel. Claro, ¿quién fija la línea que separa el gobierno de Israel y la matanza que el gobierno de Israel está realizando en Gaza de todo lo que, siendo israelí, no es un tentáculo de su gobierno? El Partido Laborista de Israel, que está en la oposición, hoy tiene nueva marca, ahora se llama Los Demócratas, y que está integrado en la Internacional Socialista, hay que echarlo de la Internacional Socialista porque es un partido político de Israel, y está en la oposición a Netanyahu, es culpable también de lo que está haciendo el ejército. El diario Haaretz, que es tremendamente israelí, ha celebrado este fin de semana en Toronto una conferencia por la que han pasado israelíes que viven en Canadá e israelíes que viven en Israel. Todos son tan israelíes como Netanyahu y todos son tan críticos con él o más que Pedro Sánchez. En esa conferencia ha dicho la diputada israelí Naama Lazimi que Netanyahu ve jamás un activo para mantener vivo el conflicto y que lidera un gobierno que prefiere la destrucción a la esperanza. En esa conferencia ha dicho Ayman Odeh, que también es diputado en Israel y es árabe, que el reconocimiento del Estado palestino no es un premio, sino un acto de justicia, y que debiera ser el Parlamento israelí quien reconociera ya al Estado palestino. Y allí ha dicho Dan Meridor, que fue dirigente del Likud, que fue viceprimer ministro de Benjamín Netanyahu hace ahora 10 años, ha dicho que no habrá Estado judío en paz sin Estado palestino reconocido. Y que es la sociedad israelí quien debe reaccionar ya ante los excesos de su gobierno. Llamamientos israelíes contra la indiferencia, de ciudadanos israelíes que lo son y que aborrecen la expulsión de los palestinos de Gaza. Llamamientos contra el fanatismo de quienes sí son capaces de ponerse en la piel del otro, a imagen y semejanza de aquel niño que se hizo escritor a causa de la pobreza, la soledad y los helados. Escuchas al Alsina en Onda Cero. Dirección de sonido, Fran Montes.